No deberíamos estar haciendo esto, susurré, con la voz temblorosa, pegada a la pared del baño de aquel restaurante. Pero ya lo estamos haciendo, me respondió Miguel, mientras su mano subía por mi muslo con una decisión que no dejaba lugar a dudas. Y ya no hay marcha atrás, Lucía. Me tenía contra las baldosas frías, su cuerpo firme presionando el mío, su aliento mezclado con el mío. Mi falda estaba subida, sus labios devoraban mi cuello, y yo ya no pensaba, no en mi marido, no en lo que pasaría después, solo en su boca, en sus dedos, en esa locura que llevaba semanas gestándose y que esa noche, por fin, nos arrastró a los dos. Mis bragas estaban ya en el suelo cuando escuchamos una puerta abrirse al fondo del pasillo. «¿Lucía?», llamó alguien desde el comedor. Cerré los ojos, contuve el aliento, y me di cuenta de algo aterrador y excitante a la vez. Quería que nos descubrieran. Me llamo Lucía Navarro, tengo 28 años y estoy casada con Javier desde hace 5. Vivimos en Valencia, en un piso amplio que él escogió cuando nos mudamos por su trabajo. Él es ingeniero, vive estresado, siempre con llamadas, planos, proyectos. Yo trabajaba antes como recepcionista en una clínica dental, pero desde hace unos meses estoy en casa, buscando otro rumbo, o, al menos, eso digo cuando me preguntan. La verdad es que, poco a poco, me fui sintiendo invisible. Una mujer de 28 años, casada, ordenada, decente y completamente apagada por dentro. Hasta que conocí a Miguel Herrera, un hombre de 55 años, misterioso, elegante, con canas en la sien y una voz tan grave que cuando me hablaba me ardía la espalda. Lo conocí de la forma más absurda. Me golpeó el espejo retrovisor mientras aparcaba su coche, un BMW gris, frente a la frutería del barrio. Yo iba saliendo en ese momento, cargada de bolsas. «Perdón, señorita», me dijo, quitándose las gafas de sol. «¿Está usted bien?». No lo estaba. Ni antes, ni durante, ni después. Y cuando me ofreció su número, por si había que arreglar algo, ni siquiera pensé que me estaba invitando a algo mucho más peligroso que una reparación. Lo llamé. Claro que lo llamé. Y lo que empezó con un café cortado se convirtió en algo que ahora solo puedo describir con una palabra: incendio. La primera vez que volví a ver a Miguel, después del accidente, fue una tarde de jueves. Habían pasado 3 días desde que me ofreció su número, y yo, después de mucho dudar y de mirarlo 10 veces en el móvil sin atreverme a marcar, le escribí un mensaje, corto, preciso, frío, al menos en apariencia. «Hola, soy Lucía, la del retrovisor. ¿Seguimos en pie con lo del taller?». Él tardó menos de 5 minutos en responder. «Por supuesto. Pásame tu dirección y te recojo. Prometo que no chocaré esta vez». Reí, nerviosa, y le mandé la ubicación. A las 5:15 en punto, su BMW gris apareció frente a mi edificio. Estaba impecable. Él también. Camisa blanca arremangada, reloj de correa de cuero, gafas de sol oscuras que se quitó apenas me acerqué. Y esa sonrisa, la que no parecía de este tiempo, la que te abría puertas sin necesidad de llaves. «Lucía», dijo, bajándose del coche para abrirme la puerta del copiloto. «¿Lista para que reparemos lo que rompimos?». «¿El espejo?», pregunté, fingiendo una inocencia que ya no sentía. «El espejo, sí», repitió, y su mirada se detuvo medio segundo en mis labios. «Aunque tal vez haya otras cosas que revisar». Me subí sin decir nada, pero dentro de mí, una parte ya no quería frenos. No fuimos a ningún taller. Lo supe en cuanto tomamos dirección contraria al polígono industrial. «¿No íbamos a reparar mi coche?». «Mentí», dijo, sonriendo con descaro. «Quería invitarte a tomar algo, cerca del puerto. Si no quieres, te dejo en casa ahora mismo». Me giré hacia la ventanilla. Vi el mar al fondo, los barcos meciéndose en la brisa templada de Valencia, y sentí, por primera vez en meses, que estaba viva. No bien, no segura, pero viva. «No quiero que me lleves a casa», susurré. El café era pequeño, con sillas metálicas y toldos rojos desteñidos por el sol. No había nadie más, salvo una pareja mayor y un camarero aburrido. Nos sentamos en una mesa al fondo, con vista al agua. Pedí un té frío, él un vermut. «¿Estás casada?», preguntó, sin rodeos. No lo esperaba tan pronto, pero tampoco quise mentir. «¿Sí? ¿Y feliz?». Lo miré, lento,
hondo, como quien reconoce un peligro, pero no se aparta. No me preguntes eso aún, le dije. Entonces solo te miraré, contestó él. Eso también responde muchas cosas. Hablamos casi 2 horas, de nada, de todo, de cine, de libros, de política, de su trabajo como abogado retirado, de mi antiguo empleo, de lo poco que me gustaba estar sola en casa. Y cuando terminó su vermut, me miró de nuevo, con esa pausa que precede lo irreversible. Quiero verte otra vez, Lucía, pero no por el coche, ni por cortesía. Lo sé, dije. ¿Y tú? ¿Quieres? Quise mentir, decir que no, decir que era un error, pero mis piernas se cruzaban solas, mis manos jugaban con la servilleta, y mi pecho subía con más fuerza cada vez que él se inclinaba hacia mí. Sí, dije por fin, pero no me prometas nada, y no me pidas nada. Solo pediré una cosa, dijo él, que cuando vuelvas a casa esta noche, me pienses. Y lo hice, toda la noche, mientras me duchaba, mientras cenaba con Javier, que no paraba de hablar del proyecto nuevo, mientras fingía escuchar, mientras lavaba los platos, mientras me metía en la cama. Lo pensé con los ojos cerrados, con las piernas apretadas, con el corazón latiendo en otro idioma. Porque hay encuentros que no se explican, solo se repiten, y yo ya sabía que aquello no terminaría en un café. Pasaron 3 días, 72 horas que se arrastraron como si el mundo girara más lento solo para torturarme. Javier estaba más pendiente de sus planos que de mí, lo cual me venía bien. Yo fingía normalidad, pero por dentro algo me ardía. No era culpa, era deseo, contenido como un río que busca grietas. Miguel no me escribió, y yo no me atrevía a hacerlo. Hasta que el viernes, poco antes de las 9 de la noche, su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. ¿Estás despierta? Sí, le respondí, sin pensarlo, sin contenerme. ¿Quieres dar un paseo? No muy lejos, sin compromisos. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Tienes miedo? Y entonces lo supe. No tenía miedo, tenía hambre. Le mandé la dirección de un parque pequeño, a 10 minutos de casa. No quería que me recogiera, no podía. Salí sin hacer ruido, mientras Javier estaba en la ducha. Me puse un vestido largo, negro, sin sujetador, con una chaqueta ligera por encima. Nada provocador, pero debajo iba desarmada. Lo vi de pie junto a un banco, camisa azul marino, pantalón claro, las manos en los bolsillos. Se volvió al escuchar mis pasos, y en sus ojos brilló algo que no supe cómo nombrar. Deseo, alegría, peligro. Pensé que no vendrías, dijo. Yo también, respondí. Caminamos sin rumbo, bajo los faroles que proyectaban nuestras sombras en los setos. Hablamos poco. A ratos él hacía preguntas. A ratos yo mentía. Y en una esquina del parque, donde el sendero se abría hacia una zona más oscura, él se detuvo. Me tomó suavemente de la muñeca, y sin decir nada, me giró hacia él. «No voy a tocarte si no quieres», susurró. «Pero dime ahora si debo detenerme». Yo tragué saliva. Sentí cómo mi pecho subía y bajaba con una respiración que ya no controlaba. «No quiero que te detengas». Y entonces lo hizo, me besó. No fue suave, ni lento, fue hambre. Fue años de deseo comprimido en una sola boca. Sus manos buscaron mi espalda, las mías su cuello. Nos fundimos como si ese rincón oscuro fuera el único lugar del planeta donde podíamos existir. Cuando separó sus labios de los míos, me miró con la frente pegada a la mía. «Eres más de lo que imaginaba», dijo. «Y tú, eres todo lo que no debería querer». «Pero me quieres», no respondí. No hacía falta. Nos sentamos en el banco. Su mano tomó la mía, y durante unos minutos no dijimos nada. El silencio era cómodo, el aire olía a jazmín, y mis piernas seguían temblando. «No tienes por qué correr», me dijo. «No estoy aquí para exigirte nada». «Lo sé, pero tampoco fingiré que esto no está pasando». «Yo tampoco», susurré. «Solo no me pidas que lo entienda aún. Number solo, siéntelo». Volví a casa pasada la medianoche. Javier dormía ya. Me metí en la cama con el corazón latiéndome en los labios. Y por primera vez cerré los ojos y no soñé con lo que podía pasar. Soñé con lo que ya había empezado. No sé qué esperaba encontrar cuando acepté ir a su casa.
quizás algo frío, minimalista, masculino, pero lo que encontré fue silencio. Silencio en forma de libros apilados, de cuadros sin marco, de cortinas entreabiertas por donde la luz caía suave, como si la casa misma tuviera un modo distinto de respirar. Miguel vivía en un piso alto, en un edificio antiguo cerca del centro de Valencia. Las paredes eran blancas, las ventanas grandes, y todo olía a café y madera, a una soledad elegida, no sufrida. «Es pequeña», dijo al cerrar la puerta detrás de mí, «pero es mía». Yo asentí. Mis ojos recorrían cada rincón, el sofá de cuero oscuro, la alfombra tejida a mano, la estantería llena de títulos subrayados, una lámpara de pie que proyectaba sombras suaves. «¿Quieres algo de beber?», preguntó. «Agua está bien». Me trajo un vaso, pero no me lo dio. Se acercó y lo dejó sobre la mesa. Después se quedó ahí, a medio metro de mí, mirándome, esperando. Me senté en el sofá. Él lo hizo también, pero al otro lado. Y durante unos minutos hablamos, de su vida antes de jubilarse, de mis intentos fallidos de volver a trabajar, de libros, de política, de mujeres que se callan demasiado, de hombres que nunca preguntan si la otra persona sigue ahí. Y entonces, en medio de una frase, Miguel dijo: «No te he invitado aquí solo para conversar». Lo miré. Mi corazón golpeaba contra mi esternón con una fuerza casi obscena, pero no me moví. No huí. «Lo sé», respondí. Él se acercó, despacio, con una calma que dolía. «Puedo esperar», susurró, «pero no quiero fingir que no te deseo. ¿Y si me arrepiento? Entonces me detengo. ¿Y si no? Entonces no pienso soltarte». No hubo más palabras, solo manos, dedos que tocaron como si leyeran, labios que buscaron las clavículas, los hombros, las muñecas. Me desabrochó la blusa con una lentitud tan precisa que creí que iba a enloquecer. Sus labios bajaron por mi cuello como si oraran, y cuando me desnudó por completo, cuando me tumbó sobre ese sofá ancho, yo ya no era Lucía la esposa. Era solo cuerpo, solo fiebre. Miguel me tomó sin prisas, como quien conoce la música del deseo y no necesita partituras. Me hizo suya con una dulzura que arañaba. Me miró a los ojos cuando entró en mí, y yo, en lugar de cerrarlos, los abrí más. Y así, por primera vez, no gemí con vergüenza, sino con nombre. Después, me cubrió con una manta ligera, y nos quedamos en silencio. Él acariciaba mi vientre, yo jugaba con los hilos sueltos del sofá. «¿Estás bien?», me preguntó. «Estoy en otra vida. ¿Y quieres quedarte en ella?». No respondí, no esa noche, pero supe que algo en mí ya se había mudado. Porque hay casas que no tienen llaves, y cuerpos que se convierten en refugios, y yo, sin darme cuenta, había empezado a vivir en él. Volví a casa caminando despacio, con el cuerpo tibio y el alma en desorden. Era de noche ya, las calles medio vacías, el aire denso, como si la ciudad misma supiera que algo en mí había cambiado de lugar. Tenía el pelo aún algo húmedo, los labios sensibles, las piernas flojas, pero no por el cansancio, por él. Miguel. Llevaba aún su olor entre las clavículas. La yema de sus dedos estaba impresa en la curva de mi cintura, como si me hubiera marcado desde dentro. Me sentía desnuda bajo el vestido, no porque me faltara ropa, sino porque, por primera vez en años, alguien me había mirado como si yo fuese irreemplazable. Cuando abrí la puerta de casa, todo estaba en silencio. La cocina oscura, la luz del salón aún encendida. Javier estaba allí, sentado en el sofá con el portátil sobre las piernas. Tenía gafas de lectura y una camiseta vieja, de esas que usaba sin pensar. Levantó la vista solo un segundo al oír la cerradura. «¿Has salido?», preguntó, sin malicia. «Sí, necesitaba aire». Asintió sin decir nada más. Volvió a lo suyo. Fui a la cocina, abrí el frigorífico, tomé una botella de agua y bebí directamente del pico. Tenía la garganta seca, pero no de sed, sino de fuego. Esa noche dormimos juntos, en la misma cama, de espaldas. No nos tocamos. Yo fingí que me dormía pronto. Pero cada vez que él se movía, yo contenía la respiración, como si mi cuerpo temiera ser adivinado. Me sentía partida en dos. Una mujer que se duchaba en el baño de su casa, mientras otra aún estaba en un sofá ajeno, con la piel aún temblando.
Los días siguientes fueron extraños. Javier se iba temprano. Yo me quedaba en casa. Escribía, o leía, o simplemente lo pensaba sus a él. Miguel no me escribía, y eso me dolía, porque no sabía si aquello había sido solo un instante, o si él también estaba intentando contener algo que ya no cabía dentro. El domingo por la mañana, Javier me propuso salir a almorzar fuera. «Hace tiempo que no lo hacemos», dijo. «Te noto distante», sentí una punzada. No de culpa, de pena, porque él intentaba, pero no me veía. Solo presionaba botones que ya no funcionaban. Aún así, acepté. Nos sentamos en una terraza cerca del mar, comimos paella, brindamos con vino blanco. Todo era perfecto. Y todo me parecía ajeno. Javier hablaba de sus proyectos, de un viaje a Zaragoza, de las ganas que tenía de reformar el baño. Yo asentía, reía, jugaba a ser la mujer que había sido, hasta que al final del almuerzo me tocó la mano. Y me miró con ternura. «Estás muy guapa hoy, de verdad», sonreí, pero sentí un nudo en la garganta. Porque me lo decía cuando ya no lo necesitaba. Porque esa frase, dicha ahora, no tocaba ningún lugar de mí que estuviera vivo. Al volver a casa, él se metió en la ducha. Yo me senté en la cama y encendí el móvil. Un mensaje de Miguel. No sé si fue demasiado, pero no he dejado de pensarte. Mis dedos temblaban. Lo leí 1, 2, 3 veces. Cerré los ojos y sin pensarlo, escribí. Yo tampoco. Fue todo, pero fue el final de la pausa. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, yo me toqué. Despacito, en silencio, con la imagen de Miguel inclinándose sobre mí, susurrándome que no quería que me fuera. Y cuando llegué al borde, no pronuncié el nombre de mi marido, pronuncié el suyo, en voz baja, con los labios apretados, con los ojos llenos de lágrimas, porque algo en mí se había roto, pero otra parte, más secreta, más real, acababa de nacer. La invitación llegó por la mañana, envuelta en una frase breve, casi inocente. «Hoy tengo todo el día libre. Me encantaría pasarlo contigo». Lo leí aún en pijama, con el café en la mano y Javier en la otra habitación buscando una corbata. Sentí ese escalofrío que me recorría cada vez que el nombre de Miguel aparecía en la pantalla, como si su sola presencia digital pudiera tocarme. Lo pensé solo un instante y respondí. «Dime, ¿dónde y a qué hora?» Me citó cerca del puerto, en una pequeña estación de tren que yo no conocía. «Vamos a salir un poco de Valencia», escribió. «Solo tú y yo, sin mapas, sin preguntas». El tren era pequeño, antiguo, con asientos de terciopelo desgastado. Miguel me esperaba en el andén, con una mochila colgada del hombro y una camisa clara, desabotonada justo lo suficiente para que mi mente empezara a divagar. «¿Lista para desaparecer unas horas?», preguntó. «No he estado tan lista en semanas», respondí, intentando que mi voz no delatara el temblor de mi cuerpo. Viajamos durante 40 minutos en silencio. Él miraba por la ventana. Yo lo miraba a él. Cada línea de su perfil, cada movimiento de sus dedos sobre la rodilla. Quería memorizarlo. Quería robarle el tiempo. Llegamos a un pueblo costero. Calles estrechas, casas blancas con flores en los balcones, el mar oliendo fuerte, directo, real. Compramos fruta en un mercado pequeño. Pan recién hecho, aceitunas, vino. Caminamos hasta un mirador casi vacío. Nos sentamos en una banca de piedra. El sol nos daba en la cara. Y por un momento, todo estaba bien. Simple, limpio. «¿Te has escapado así alguna vez?», me preguntó. «Nunca. Y siento que es la primera vez que respiro sin permiso». Él me miró con una intensidad que quemaba. «Te lo mereces». «¿Qué?». «Todo lo que te haga sentir viva». Comimos. Hablamos poco. No hacía falta. Y luego simplemente caminamos hasta una pequeña playa escondida. No había nadie. Solo nosotros y el sonido del agua rompiendo suave. Nos descalzamos. Metimos los pies en el agua. Y él me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro desnudo. «Si esto es un error», susurró, «no quiero tener razón nunca más». Nos besamos de nuevo, allí mismo, bajo el sol, con las olas mojando nuestros tobillos, con el alma a flor de piel. Fue un beso lento.
lleno, sin urgencia. Un beso que ya no buscaba convencer, sino quedarse. Al regresar a su casa, horas después, el cuerpo me ardía. No solo por el sol, sino por la certeza de lo inevitable. Nos desnudamos sin prisa, nos tocamos como si el tiempo se hubiera vuelto de seda. Y esa noche, cuando hicimos el amor, no fue con furia, fue con entrega. Yo sobre él, con las manos en su pecho, moviéndome despacio, susurrándole cosas que ni yo sabía que sabía decir. Y él, con los ojos clavados en los míos, como si no existiera otra piel, otro cuerpo, otra mujer. Dormí en su cama, desnuda, pegada a su pecho, con el corazón latiendo suave. Y antes de quedarme dormida, pensé algo que me heló por dentro. No era la culpa lo que me perseguía, era el miedo de no poder renunciar a él. Nunca más. Volví a casa pasadas las 11. La ciudad ya dormía, y el aire tenía esa textura espesa del verano que se aferra a las paredes. Mis pasos en la acera me sonaban ajenos, como si no me pertenecieran, como si otra mujer los estuviera dando por mí. Una mujer que acababa de pasar el día en una playa escondida, que había comido con las manos aceitunas robadas del mercado, que se había desnudado lentamente en un dormitorio desconocido, que había sido amada con una entrega que no se enseña, solo se recuerda. Llevaba aún la sal en la piel, la arena entre los dedos y el cuerpo adormecido de tanto placer acumulado. Pero al abrir la puerta de casa, todo volvió a ser lo de siempre. La luz del pasillo, los zapatos alineados junto al perchero, el perfume de lavanda que Javier rociaba cada mañana en las cortinas. Todo estaba intacto. Todo, menos yo. Javier estaba viendo una serie en el salón. Llevaba una camiseta gris y unas bermudas, con una copa de vino en la mano y una expresión amable, demasiado amable. «Has tardado», dijo sin dejar de mirar la pantalla. «¿Saliste con alguien?» «Con una amiga», mentí, tragando saliva. «¿Te divertiste?» «Sí». «¿Te acompaño un poco de vino?» Negué con la cabeza. Fui a la cocina, abrí el grifo, bebí agua fría hasta que me dolió la garganta. Necesitaba sentir algo que no fuera deseo, algo que no me recordara a él. Esa noche compartimos la cama, y él, por primera vez en semanas, me abrazó. Me buscó con una mano torpe, cálida, bien intencionada. Me besó el cuello. Murmuró algo como: «Hace tiempo que no estamos cerca, te echo de menos». Me dolió, porque tenía razón, pero también porque no podía responderle sin mentir. Yo también lo echaba de menos, pero no a él, a lo que fuimos, a lo que yo fui cuando todavía no conocía otra manera de temblar. «Estoy cansada», dije casi sin voz. Y él entendió, se dio la vuelta, y en el silencio que siguió, sentí que mi traición ya no era un acto. Era un abismo. Los días siguientes fueron peores. Yo no hablaba mucho. Javier me miraba con esa mezcla de sospecha y amor que tienen los hombres que intuyen que algo se rompe, pero aún no saben si es en ellos o a través de ellos. Me preguntaba si estaba bien, si pasaba algo, y yo sonreía, y mentía, y cocinaba como si con cada plato pudiera callar el grito que llevaba por dentro. Miguel, en cambio, no insistía. Me escribía poco, frases breves, pero llenas de presencia. «Sigo pensando en ti. Todavía recuerdo cómo supiste mi ritmo. No te pido nada, pero si vienes, no pienso contenerme». Y eso era todo, nada más, nada menos. Un jueves, Javier me propuso cenar fuera, solo nosotros. «Como antes», dijo. «Para reconectar». Acepté, porque no podía decirle que no, porque aún me dolía la ternura con la que intentaba salvar algo que yo ya había quemado en silencio. Fuimos a un restaurante que solíamos frecuentar al principio. La comida era buena, la música suave, él cariñoso, pero yo me sentía como una actriz repitiendo un papel que ya no me pertenecía, no por falta de amor, sino porque ahora conocía otro tipo de piel, otra forma de mirar, otro idioma. En el coche, de regreso, él puso la mano sobre mi muslo, me acarició con suavidad y me dijo: «Te deseo, a pesar de todo». Yo cerré los ojos y deseé, en silencio, ser otra, o no saber lo que ahora sabía. Esa noche, cuando intentó hacerme el amor, no pude. No supe, no quise, y en mi mente, otra voz,
otra boca, otro nombre. Miguel. Porque cuando te aman de verdad, tu cuerpo lo recuerda. Y cuando te desean con hambre, tu piel lo exige. Y yo ya no podía mentirme. El mensaje fue breve, directo, como una línea recta trazada en medio de un mapa desordenado. Estoy en casa esta noche. Si vienes, no preguntaré nada. Solo te abriré la puerta. Lo leí mientras doblaba ropa limpia. Javier estaba en la ducha. Sonaba la radio. Una canción antigua, de esas que alguna vez me hicieron suspirar. Mis manos seguían doblando camisetas, pero mi mente ya no estaba allí. Ya no estaba en esa habitación, ni en esa casa, ni en esa vida que poco a poco empezaba a quedarme como un vestido mal ajustado. Guardé el móvil en el cajón, seguí doblando, y cuando Javier salió del baño, le dije: «Voy a ver a Marta». Me pidió ayuda con unos documentos. Él asintió sin sospecha, me dio un beso en la frente y volvió a su mundo. Tomé el metro hasta el barrio de Miguel, caminé 3 calles, y allí estaba su portal, como un recuerdo reciente, como una herida que aún ardía. Toqué el timbre, no dijo nada. La puerta se abrió con un zumbido suave. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando abrió la puerta, no habló. Solo me miró, como si no supiera si debía sonreír o cerrar los ojos, como si no quisiera romper el hechizo con palabras inútiles. Entré. El piso olía a incienso, a vino, a noche. Había una luz cálida, música de fondo, una copa medio llena sobre la mesa, y silencio, de ese que no incomoda, de ese que acaricia. «No sabía si vendrías», dijo al fin. «Yo tampoco», respondí. «Pero has venido», asentí. Me quité la chaqueta. Él dio un paso hacia mí, después otro, y me rodeó la cintura con las manos. Sus labios tocaron mi cuello. Cerré los ojos. «¿Estás segura?» «Estoy viva». Nos besamos, lento, sin apuro, como si el mundo pudiera derrumbarse alrededor y no importara. Me desnudó con paciencia. Yo le quité la camisa. Descubrí su espalda, la línea de su abdomen, la forma en que su cuerpo sabía encontrar el mío sin mapa. Fuimos al dormitorio. Las sábanas estaban frías, pero sus manos no. Nos tumbamos. No hubo palabras. Solo respiraciones que se sincronizaban. Solo susurros de placer que nacían sin querer. Solo mi cuerpo, mi pecho, mi vientre, mis muslos, míos de nuevo, porque él los tocaba como si fueran un idioma que entendía de nacimiento. Y cuando entró en mí, lentamente, sin empujar, sin invadir, sino llenando, como si su cuerpo fuera la respuesta a una pregunta que mi piel llevaba años formulando, entonces supe que ya no podía dar marcha atrás. Nos movimos juntos, con los ojos abiertos, viéndonos, buscándonos, sintiéndonos. No era sexo, era algo más, una rendición, una entrega. Y cuando llegué al orgasmo, me aferré a sus hombros, mordí su cuello y dejé escapar su nombre. No como un grito, no como una súplica, como una oración. Después, nos quedamos en la cama. Él me abrazó, me acariciaba el brazo con la yema de los dedos. Yo también lo echaba de menos, pero no a él, a lo que fuimos, a lo que yo fui cuando todavía no conocía otra manera de temblar. «Estoy cansada», dije casi sin voz. Y él entendió, se dio la vuelta, y en el silencio que siguió, sentí que mi traición ya no era un acto. Era un abismo. Los días siguientes fueron peores. Yo no hablaba mucho. Javier me miraba con esa mezcla de sospecha y amor que tienen los hombres que intuyen que algo se rompe, pero aún no saben si es en ellos o a través de ellos. Me preguntaba si estaba bien, si pasaba algo, y yo sonreía, y mentía, y cocinaba como si con cada plato pudiera callar el grito que llevaba por dentro. Miguel, en cambio, no insistía. Me escribía poco, frases breves, pero llenas de presencia. «Sigo pensando en ti. Todavía recuerdo cómo supiste mi ritmo. No te pido nada, pero si vienes, no pienso contenerme». Y eso era todo, nada más, nada menos. Un jueves, Javier me propuso cenar fuera, solo nosotros. «Como antes», dijo. «Para reconectar». Acepté, porque no podía decirle que no, porque aún me dolía la ternura con la que intentaba salvar algo que yo ya había quemado en silencio. Fuimos a un restaurante que solíamos frecuentar al principio. La comida era buena, la música suave, él cariñoso,
pero yo me sentía como una actriz repitiendo un papel que ya no me pertenecía. No por falta de amor, sino porque ahora conocía otro tipo de piel, otra forma de mirar, otro idioma. En el coche, de regreso, él puso la mano sobre mi muslo, me acarició con suavidad y me dijo: «Te deseo, a pesar de todo». Yo cerré los ojos y deseé, en silencio, ser otra, o no saber lo que ahora sabía. Esa noche, cuando intentó hacerme el amor, no pude. No supe, no quise, y en mi mente, otra voz, otra boca, otro nombre: Miguel. Porque cuando te aman de verdad, tu cuerpo lo recuerda, y cuando te desean con hambre, tu piel lo exige. Y yo ya no podía mentirme. El mensaje fue breve, directo, como una línea recta trazada en medio de un mapa desordenado. «Estoy en casa esta noche. Si vienes, no preguntaré nada. Solo te abriré la puerta». Lo leí mientras doblaba ropa limpia. Javier estaba en la ducha. Sonaba la radio. Una canción antigua, de esas que alguna vez me hicieron suspirar. Mis manos seguían doblando camisetas, pero mi mente ya no estaba allí. Ya no estaba en esa habitación, ni en esa casa, ni en esa vida que poco a poco empezaba a quedarme como un vestido mal ajustado. Guardé el móvil en el cajón, seguí doblando, y cuando Javier salió del baño, le dije: «Voy a ver a Marta. Me pidió ayuda con unos documentos». Él asintió sin sospecha, me dio un beso en la frente y volvió a su mundo. Tomé el metro hasta el barrio de Miguel, caminé 3 calles, y allí estaba su portal, como un recuerdo reciente, como una herida que aún ardía. Toqué el timbre, no dijo nada. La puerta se abrió con un zumbido suave. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando abrió la puerta, no habló. Solo me miró, como si no supiera si debía sonreír o cerrar los ojos, como si no quisiera romper el hechizo con palabras inútiles. Entré. El piso olía a incienso, a vino, a noche. Había una luz cálida, música de fondo, una copa medio llena sobre la mesa, y silencio, de ese que no incomoda, de ese que acaricia. «No sabía si vendrías», dijo al fin. «Yo tampoco», respondí. «Pero has venido», asentí. Me quité la chaqueta. Él dio un paso hacia mí, después otro, y me rodeó la cintura con las manos. Sus labios tocaron mi cuello. Cerré los ojos. «¿Estás segura?» «Estoy viva». Nos besamos, lento, sin apuro, como si el mundo pudiera derrumbarse alrededor y no importara. Me desnudó con paciencia. Yo le quité la camisa. Descubrí su espalda, la línea de su abdomen, la forma en que su cuerpo sabía encontrar el mío sin mapa. Fuimos al dormitorio. Las sábanas estaban frías, pero sus manos no. Nos tumbamos. No hubo palabras. Solo respiraciones que se sincronizaban. Solo susurros de placer que nacían sin querer. Solo mi cuerpo, mi pecho, mi vientre, mis muslos, míos de nuevo, porque él los tocaba como si fueran un idioma que entendía de nacimiento. Y cuando entró en mí, lentamente, sin empujar, sin invadir, sino llenando, como si su cuerpo fuera la respuesta a una pregunta que mi piel llevaba años formulando, entonces supe que ya no podía dar marcha atrás. Nos movimos juntos, con los ojos abiertos, viéndonos, buscándonos, sintiéndonos. No era sexo, era algo más, una rendición, una entrega. Y cuando llegué al orgasmo, me aferré a sus hombros, mordí su cuello y dejé escapar su nombre. No como un grito, no como una súplica, como una oración. Después, nos quedamos en la cama. Él me abrazó, me acariciaba el brazo con la yema de los dedos. Yo apoyé la cabeza en su pecho. «No me mires como si fueras a perderme», dije. «Es que lo haré», respondió. «No hoy. ¿Y mañana? No sé. Pero hoy estoy aquí». Porque a veces la única verdad que uno puede decir es hoy. Y en ese hoy, con su aliento en mi frente y mi corazón desbordando silencio, supe que el amor no siempre llega para quedarse. Pero cuando llega, te transforma. Y yo ya no era la misma. Nunca más. La mañana siguiente fue un teatro. Me levanté antes que Javier, preparé café, tostadas y dejé la radio encendida, como si el murmullo de voces ajenas pudiera tapar las que gritaban dentro de mí. Me duché despacio, intentando borrar los rastros de Miguel de mi piel,
aunque en realidad lo sabía. No era su olor lo que llevaba conmigo, sino su huella en cada gesto, su aliento debajo de mis párpados. Cuando Javier se despertó, me abrazó por la cintura, besó mi hombro desnudo y murmuró: «Olías distinto anoche. A mar, quizás. ¿Fuiste a la playa?» Mi cuerpo se tensó. Mis manos siguieron removiendo el azúcar en el café. Sonreí, como quien sonríe en una foto que no quiere recordar. Sí, Marta quería caminar un poco. Tenía un día complicado. Javier asintió, pero no pareció convencido. Se sentó frente a mí. Me miró con una calma inquietante. Una calma que no traía paz, sino preámbulo de tormenta. «¿Estás bien, Lucía?» «Claro», dije sin pensarlo. «No me refiero solo a hoy. Me refiero a nosotros. Silencio. Mi taza a medio camino de la boca. Mi garganta, un nudo, mi estómago, una piedra. Te siento, lejos. Y lo estaba, a kilómetros de distancia. En otro cuerpo, en otra cama, en otra historia. Pero no podía decírselo. Aún no. Solo estoy distraída», dije. «Últimamente pienso mucho en volver a trabajar. Siento que necesito ocuparme en algo». «¿Y eso te aleja de mí?» Lo miré. Y por primera vez en semanas, vi en sus ojos algo más que cariño. Vi miedo. Pasaron los días. Javier comenzó a observarme con más atención. Pequeños gestos. Revisaba la hora a la que salía, a qué hora volvía, cuánto tiempo tardaba en responder un mensaje. Una noche, al llegar a casa, lo encontré sentado en la oscuridad del salón. No encendió la luz. «¿Dónde estabas?», preguntó. «En casa de Marta», mentí de nuevo. «¿Puedo llamarla?». Esa frase fue como un disparo, no por el control, sino por lo que significaba. Ya no confiaba en mí. «Claro», dije, y saqué el móvil del bolso. Le tendí el teléfono, como un desafío silencioso. Javier lo miró, lo tomó, pero no marcó. «No quiero convertirme en eso», dijo. «¿En alguien que espía? ¡Qué duda! Pero siento que te estoy perdiendo. Y ni siquiera sé por qué». Sus palabras me rompieron, porque eran verdad, porque me amaba, porque yo no quería hacerle daño, y lo estaba destruyendo en silencio. «No te estoy siendo justa», susurré, «pero no sé cómo arreglarlo. ¿Hay alguien más?». La pregunta cayó como un cuchillo en la mesa, no gritada, no acusatoria, solo dicha, cruda, desnuda. Yo no respondí, no podía. Él entendió. Lo vi, en la manera en que su mandíbula se tensó, en cómo apretó los labios, en cómo su pecho subía y bajaba sin ritmo. «No quiero que me mientas, Lucía. Si hay alguien más, dímelo. Lo que no soporto es la incertidumbre». Esa noche dormimos en cuartos separados, por primera vez desde que nos casamos, y el silencio de esa distancia fue más ruidoso que cualquier grito. En mi cama, abracé la almohada como si pudiera protegerme de todo. Lloré, no por culpa, sino por fractura, porque a veces, cuando el deseo nace, el amor duele. Al día siguiente, Miguel me escribió: «No sé si estás bien, pero si necesitas respirar, mi puerta sigue abierta». No respondí, no aún, pero me vestí, salí de casa y empecé a caminar, sin rumbo, como quien huye o como quien elige. Toqué el timbre sin pensarlo demasiado, como si mis pies hubieran llegado solos. Era mediodía. El sol caía vertical sobre Valencia y yo no tenía ni gafas ni excusas. Solo un nudo en la garganta y una certeza que dolía más que la culpa. Necesitaba estar con él, no por deseo, no solo, sino porque ya no podía sostenerme sola. Miguel abrió la puerta con la misma serenidad de siempre. Pero al verme, su rostro cambió. No fue sorpresa, fue algo más, como si supiera que el momento había llegado. «¿Lucía?». No dijo nada más, se hizo a un lado y me dejó pasar. Cerró la puerta con suavidad. Yo caminé hasta el salón, me senté en el mismo sofá donde, semanas atrás, me había hecho suya por primera vez. Pero ahora estaba distinta. No tenía fuego en la piel, tenía grietas. «No quiero que me toques hoy», le dije sin mirarlo. «No lo haré», respondió. «No, si no lo necesitas». Se sentó frente a mí. Me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé con un gesto. Anoche dormí sola. Javier me preguntó si había alguien más. No pude mentirle. «¿Se lo dijiste?». «No con palabras. Pero a veces el silencio lo dice todo». Durmió en el otro cuarto. Esta mañana no me besó, no me miró.
Miguel asintió con lentitud. No tenía prisa. No parecía querer resolverme, solo estar. Siento que estoy cayendo, Miguel, dije con la voz rota. Y ni siquiera sé si tú estás abajo para atraparme, o si eres el que me empuja. Él se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas. Me miró a los ojos con esa calma suya que me sacaba el aire. Yo no quiero que te caigas, Lucía, pero tampoco voy a sostener una mentira para que puedas quedarte donde no eres feliz. No me hables como si supieras lo que necesito. No lo sé, pero veo cómo me miras y sé lo que eso significa. Me cubrí el rostro con las manos. Me sentía desnuda, más que cuando me quitaba la ropa para él, porque ahora me veía entera, con mis fallas, con mis heridas, con todo lo que trataba de esconder incluso de mí misma. No quiero ser esa mujer que destruye lo que tiene por una fantasía, susurré. ¿Crees que esto es una fantasía? No sé, tal vez solo eres el lugar donde me escondo de mi vida. Miguel se levantó, fue a la cocina, volvió con una manta, me la puso sobre los hombros. No me abrazó, no me besó, solo se sentó a mi lado, sin tocarme, y dijo: entonces quédate aquí, llora si necesitas, duerme si puedes. No voy a ser quien te empuje, ni quien te salve, solo soy el que está. Y me quedé, lloré, dormí, soñé con calles que no conocía, con una Lucía más joven que se miraba al espejo y no se reconocía. Y al despertar, Miguel seguía ahí, leyendo, sin juzgarme. ¿Por qué eres tan paciente?, pregunté, mientras el sol bajaba y llenaba el cuarto de naranja. Porque yo también estuve perdido una vez. Y nadie me empujó, solo hubo una persona que se sentó a mi lado y me dijo: cuando estés listo, levántate. ¿Y lo hiciste? Sí. Y ahora estoy aquí, esperando que tú también lo hagas. Esa noche, al irme, no nos besamos, no nos tocamos, pero al cerrar la puerta detrás de mí, supe algo que me sacudió el pecho. No era una aventura, no era una locura, era alguien que me veía. Y eso lo cambiaba todo. La cocina olía a café quemado. Javier estaba con la camisa medio abrochada, el ceño fruncido y el móvil en la mano, como si llevara horas ahí, esperando que algo, una palabra, un gesto, una excusa, le devolviera el control sobre esa realidad que se le estaba deshaciendo entre los dedos. Yo me apoyé en el marco de la puerta, el pelo aún húmedo, la piel tensa de tanto pensar. Había pasado la noche en casa, pero no había dormido. Me revolví en la cama como un cuerpo en guerra. Una parte de mí quería quedarse, otra ya se había ido hace tiempo. ¿Dónde estuviste ayer?, preguntó sin levantar la voz. No me sorprendió, tampoco me defendí. Fuera. No te pregunté si estabas fuera, Lucía, te pregunté dónde. Respiré hondo. No era miedo lo que sentía, era tristeza, una tristeza espesa, casi física. En casa de alguien que me escucha, dije por fin. El golpe fue seco, invisible, como si lo hubiera abofeteado sin tocarlo. Javier dejó el móvil sobre la mesa, se cruzó de brazos. Me miró con los ojos rojos, no de furia, sino de dolor. ¿Es él? No respondí, no lo negué, no pude. ¿Hace cuánto? No lo sé, no fue un plan, fue un desvío que se convirtió en camino. Él se rió, una risa amarga, hueca. ¿Y yo? ¿Soy qué? ¿El error que te sostuvo mientras buscabas atajos? Namberer es lo que fue mi casa, lo que aún respeto, pero ya no me encuentro en esto, no soy esta versión de mí que tú conoces. Y él sí, él no espera que me acomode, él no me quiere perfecta, él solo me ve. Javier dio un paso atrás, se apoyó en la encimera, pasó las manos por su cara. No quiero gritar, no quiero rogar, pero tampoco voy a quedarme viendo cómo te vas. No quiero que me detengas, susurré. Solo quiero que me dejes ser honesta al menos una vez. ¿Vas a dejarme? La pregunta flotó entre nosotros como una nube ácida. Yo no tenía la respuesta, porque no era tan simple. No lo sé, solo sé que ya no puedo seguir mintiéndome, ni a ti, ni a mí. Él se quedó callado un momento, luego asintió. Fue a la habitación, se puso la chaqueta, y antes de salir, me miró una última vez. Espero que valga la pena, porque te juro que no pienso volver a ser el hombre que recoge tus pedazos. Cerró la puerta con fuerza, y yo me senté en el suelo, llena de vértigo, llena de silencio.
Más tarde, Miguel me escribió: «Hoy no tengo palabras, solo un espacio para ti, si lo necesitas». Y por primera vez no corrí a él. No porque no quisiera, sino porque entendí algo vital. Tenía que encontrarme sola, antes de pertenecerle a alguien más. No fui a casa de Miguel. No regresé a la de Javier. Reservé una habitación en un pequeño hostal de las afueras, con vistas a la estación, con paredes finas y un colchón tan blando que me absorbía entera cada vez que intentaba dormir. Me quedé allí 3 noches, sola, sin hablar con nadie, sin encender la televisión, sin contestar mensajes, solo con mi cuerpo, que seguía ardiendo por dentro, y con mi cabeza, que no dejaba de correr en círculos. Había elegido parar, no por cobardía, sino porque entendí, de pronto, que no podía construir una nueva vida sobre ruinas sin barrer. Durante el día, salía a caminar por barrios donde nadie me conocía. Me sentaba en cafés pequeños, observaba a la gente, parejas que se besaban sin miedo, mujeres solas que leían sin mirar el reloj, ancianos que caminaban despacio, como si cada paso fuera una victoria. Yo no era nada de eso. Yo era un campo abierto después del incendio. La segunda noche soñé con Miguel. Soñé que me buscaba en una estación vacía, que gritaba mi nombre mientras yo me alejaba en un tren, y que al final me encontraba sentada sola en un vagón, mirando por la ventana sin querer volver. Desperté con lágrimas secas en las mejillas y la garganta cerrada. El tercer día decidí escribirle, no a él, a mí. Tomé una libreta y empecé a soltar todo lo que no podía decir en voz alta. Lo que sentía cuando me tocaba, lo que dolía cuando me hablaba con dulzura, la culpa, el hambre, la rabia de haber vivido años enteros sin que nadie me preguntara qué quería yo. Y en esa hoja, entre palabras desordenadas, escribí una frase que me dolió en los dedos. No soy mala por querer más, soy libre por no conformarme. Esa tarde, decidí llamar a Javier. Quería hablar, no para volver, sino para cerrar. Me respondió al segundo tono. Su voz era seca, pero no hostil. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Dónde estás? No importa. Solo quería decirte que necesito tiempo. No para elegir entre tú y él, sino para elegirme a mí. ¿Hay algo más que debas saber? Que no te odio, pero tampoco me amo cuando estoy contigo. Hubo un silencio largo. Está bien, Lucía. Haz lo que tengas que hacer, solo no te borres del todo. No quiero recordarte con rencor. Gracias, susurré. Y colgamos. No lloré, no temblé. Sentí algo más radical. Ligereza. Esa noche dormí mejor. No del todo, pero mejor. Y al despertar, vi una notificación en el móvil. Miguel, no he dejado de pensar en ti. Pero quiero que vuelvas porque tú lo deseas, no porque necesites refugio. Lo leí y sonreí. Por primera vez, no sentí necesidad, sentí elección. Volví a su casa sin avisar, un martes al mediodía, con el sol alto y una bolsa de pan bajo el brazo. Había pasado una semana desde la última vez que nos habíamos visto, y mi corazón latía como si fuera la primera. Toqué el timbre, esperé, y cuando abrió la puerta, Miguel no dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa lenta, cálida, que no preguntaba, solo recibía. «Traje pan», dije, y respuestas. «Pasa». El salón seguía igual, la lámpara tenue, los libros en el mismo desorden, un disco de jazz girando en el tocadiscos, pero el aire era distinto, más limpio, como si el silencio hubiera barrido los restos de lo que fui la última vez. Me senté. Miguel también, y por unos segundos solo nos miramos, no como amantes, sino como 2 adultos conscientes de que algo había cambiado. Me fui, dije. No de ti, de mí. No podía seguir cayendo sin saber dónde estaba el suelo. ¿Y ahora, lo sabes? No del todo, pero al menos quiero tocarlo con mis pies, no con la frente. Miguel asintió. Sus ojos brillaban con algo entre respeto y ternura. No vine a esconderme, continué. Vine porque quiero verte, sin esconderme, sin excusas. ¿Y Javier? Ya no soy su esposa. No oficialmente aún, pero sí en el alma. ¿Y yo?, preguntó Miguel con suavidad. ¿Quién soy ahora para ti? Lo pensé, no porque dudara, sino porque quería decirlo bien. Eres mi decisión, no mi salvación, ni mi error. Eres lo que elijo en este momento.
Miguel se levantó, se acercó. Me tendió la mano, como si fuera una danza, como si me invitara no a su cama, sino a su mundo. La tomé, me levanté y lo seguí. No nos besamos al principio. Nos abrazamos, desnudos, piel con piel. Nos recostamos en su cama sin prisa, como dos cuerpos que ya se conocen, pero que esta vez quieren conocerse con los ojos abiertos. Sus manos recorrieron mi espalda, las mías su pecho. No había urgencia, solo presencia. Me miró antes de entrar en mí, y yo asentí. Y cuando lo hizo, cerré los ojos, no por pudor, sino para grabar la sensación. Nos movimos lento, como si cada gesto fuera una palabra, como si cada respiración dijera: estoy aquí, contigo, entera. Después, él me cubrió con la sábana, apoyó su cabeza en mi vientre y murmuró: nunca quise ser una huida para ti. Y no lo fuiste. Fuiste la puerta que aprendí a abrir sin miedo. Esa tarde cocinamos juntos, reímos, nos contamos historias de infancia. Miguel me enseñó una cicatriz en la cadera que se hizo a los 20. Yo le confesé que a los 18 escribía poemas eróticos que nunca mostré. Él me pidió que le leyera uno. Yo lo hice, temblando. Y él lo escuchó como si le contara un secreto sagrado. Antes de irme, en la puerta, Miguel me besó la frente y dijo: si algún día dejas de elegirme, prométeme que también serás honesta. Te lo prometo. Y mientras bajaba las escaleras, me di cuenta de que ya no era la misma mujer que una vez deseó ser descubierta en el baño de un restaurante. Ahora quería ser reconocida. Volver a la rutina, después de haber saboreado el vértigo de lo prohibido, no fue sencillo. No porque la rutina pesara más, sino porque, ahora, la comparaba con otra forma de estar viva. Pasaron los días, y aunque aún no me había mudado del todo, ya no dormía en casa de Javier. Había recogido algunas cosas: libros, ropa, un par de tacones, el perfume que usaba antes de conocer a Miguel. Le dejé una nota con un solo renglón: no me busques, no quiero que esto termine en guerra. Y él no me buscó, tal vez por respeto, tal vez por orgullo, tal vez porque sabía que si me miraba a los ojos una vez más, no podría sostener la rabia. Miguel y yo comenzamos a vernos más seguido, no de forma compulsiva, no para llenar vacíos, sino como quien cultiva algo que no quiere perder. A veces pasábamos tardes enteras en su casa sin tocarnos. Solo hablábamos, leíamos, salíamos a caminar por la playa. Él me tomaba de la mano con una naturalidad que me desarmaba, y yo empezaba a sentir miedo. No del deseo, no de la culpa, sino del amor, porque el deseo arde y pasa, pero el amor se queda. Un sábado por la mañana decidimos desayunar en una cafetería del centro. Era pequeña, de esas con mesas de mármol, flores frescas y camareros que reconocen a los clientes por su café habitual. Nos sentamos junto a la ventana. Yo llevaba un vestido azul que me abrazaba la cintura. Miguel, camisa blanca y gafas oscuras que apoyó en la mesa. Todo era normal, cotidiano, excepto por la mirada. Una mirada que sentí clavarse en mi espalda como un alfiler invisible. Me giré y la vi, Claudia, amiga de Javier, del grupo de cenas compartidas, de cumpleaños y navidades. Conocía cada rincón de nuestra casa, cada detalle de mi matrimonio, cada gesto de él. Me miró, me reconoció, y bajó la vista con una rapidez fingida que decía más que cualquier palabra. Sentí un calor subir desde el pecho hasta las mejillas. Miguel notó el cambio en mi expresión. ¿Qué ocurre? Nos han visto, dije en voz baja. Claudia, la amiga de Javier. Él no se alteró. Tomó un sorbo de café y apoyó la taza con calma. ¿Quieres irte? Number, estoy cansada de huir. Nos quedamos. Comimos en silencio, pero mi cabeza no dejaba de imaginar la escena. Claudia llamando a Javier, contándole cada detalle, la ropa que llevaba, la sonrisa que vieron, la forma en que Miguel me tocó el muslo por debajo de la mesa. Esa noche Javier me llamó. No respondí. Después un mensaje. Ya no hace falta que mientas. Se acabó. Pero ojalá algún día puedas verte como te vi yo, como alguien que merecía todo. Me quedé con el móvil en la mano, el corazón en los pies, y un nudo en el pecho que ni siquiera Miguel pudo desatar esa noche. Él me abrazó,
Me preparó una infusión, encendió una vela, puso música suave, y yo, con la cabeza en su pecho, dije algo que no esperaba decir tan pronto. Tengo miedo de enamorarme de ti. Él no se rió, no me besó, solo acarició mi cabello y murmuró: entonces hazlo con miedo, pero no huyas, no más. Y no lo hice. Esa noche lo amé, de verdad, no como una urgencia, sino como una afirmación. Cada caricia fue más lenta, cada beso más profundo, cada movimiento un reconocimiento de lo que éramos, dos almas heridas que por fin se permitían sanar. Y cuando, después de hacer el amor, él se quedó dormido, yo lo miré un rato largo, pensando que, tal vez, aunque el mundo se desmoronara mañana, ese instante valía todos los riesgos. El amor, cuando es real, no puede ocultarse por mucho tiempo. No importa cuán discretos seamos, cuánto cuidemos los gestos, ni cuántas veces bajemos la mirada en público. Llega un momento en que lo que sentimos se escapa por los poros, y entonces el mundo lo huele. Miguel y yo empezamos a salir de la cueva. Dejamos de escondernos en su piso. Comenzamos a andar por las calles de Valencia como si el aire nos perteneciera, sin ostentar, sin alardear, pero sin escondernos. Y pronto llegaron las miradas, las primeras preguntas, los primeros juicios. Una tarde, mientras compraba pan, una vecina que conocía desde que llegué al barrio se me acercó con esa sonrisa envuelta en veneno. Lucía, ¿cuánto tiempo? ¿Y Javier? Hace siglos que no los veo juntos. Nos hemos separado, respondí, firme, sin parpadear. Ah, ya. Qué pena. Bueno, imagino que esas cosas pasan cuando una se encuentra a sí misma. Y su mirada se deslizó hacia Miguel, que me esperaba a unos metros. Aunque algunas se encuentran demasiado tarde, ¿verdad? No respondí. Solo sonreí con los labios y seguí mi camino. Esa noche, en casa de Miguel, le conté la escena. Él me escuchó en silencio, con una copa de vino en la mano y la mirada encendida. «Sabías que iba a pasar», dijo. «Las mujeres que deciden son siempre las primeras en ser señaladas. Lo sé, pero duele, no porque me importe lo que piensen, sino porque ahora tengo que responder por mí y por ti. No tienes que responder por mí, Lucía. Yo no necesito ser defendido. Solo necesito que no te avergüences de esto, de nosotros». Me acerqué. Lo besé despacio, en la comisura, en el cuello, en el pecho. No me avergüenzo. Solo estoy aprendiendo a vivir con mi nueva piel. Unos días después salí con Marta, mi mejor amiga. Nos conocíamos desde la universidad. Ella había visto mi historia con Javier nacer, crecer, decaer. Nos sentamos en una terraza. Yo pedí vino, ella cerveza. Y después de los saludos me soltó. ¿Es cierto lo que se dice? ¿Estás con alguien más? ¿Un hombre mayor? No me sorprendió. La noticia ya había volado. Sí, respondí. Estoy con Miguel. ¿Y Javier? Lo sabe todo. Lo sabe todo lo necesario. Lo que importa ahora es que esto no es una aventura, Marta. Ella me miró largo, no como amiga, sino como espejo. ¿Estás segura de que no estás cambiando una jaula por otra? Number, porque esta vez elegí las llaves. Esa frase la dije en voz alta, pero fue como si me la susurrara a mí misma, como si, por fin, pudiera definirme, no por lo que dejé, sino por lo que me atreví a tomar. Esa noche, en casa de Miguel, lo esperé desnuda bajo las sábanas. Él llegó tarde, traía ojeras y un cansancio silencioso. Pero al verme, toda la fatiga se derrumbó, se desvistió sin palabras, se metió en la cama y me abrazó por la espalda, sus labios en mi nuca, sus manos rodeándome el pecho, su sexo buscándome entre sombras. Hicimos el amor sin música, sin luz, sin más sonido que nuestras respiraciones entrecortadas. Y cuando terminé, cuando me abrí por completo, él murmuró en mi oído: «Eres la decisión más valiente que he visto tomar». Y yo lloré, sin saber si de amor o de alivio, pero lloré. Y por primera vez no me pedí perdón por ello. Era una tarde de cielo limpio, con esa luz dorada que solo ocurre en Valencia cuando el sol comienza a bajar y todo lo que toca parece teñido de nostalgia. Miguel me había invitado a una exposición de fotografía en un pequeño centro cultural. Imágenes en blanco y negro, cuerpos desnudos en movimiento,
siluetas femeninas captadas en ángulos imposibles, sombras que se volvían piel. Me tomó de la mano, y mientras observábamos una imagen de una espalda arqueada en pleno orgasmo, susurró: «A veces, el cuerpo dice lo que la boca nunca se atreve». Asentí. Mi mente se fue a nuestra primera vez, a cómo su cuerpo supo leerme sin preguntarme nada. Pero entonces, en medio del silencio y del arte, la vi, alta, delgada, con el cabello recogido en un moño descuidado. Vestía un abrigo gris, llevaba un cuaderno en la mano, y lo miraba. No como se mira a un extraño, sino como se mira a alguien que fue tuyo. Miguel la notó también. Sus dedos, entrelazados con los míos, se tensaron un segundo. «¿Quién es?», pregunté en voz baja. «Clara». «¿Una ex?». «La última antes de ti». Ella se acercó, con paso sereno, mirada firme, y una sonrisa que no era del todo sonrisa. «Miguel», dijo, como si saboreara cada letra. «Clara». Se saludaron con un beso en la mejilla. Yo me quedé inmóvil. No por celos, sino por esa extraña sensación de estar entrando en una habitación donde aún cuelga el perfume de otra mujer. «Veo que no vienes solo», dijo ella mirándome. «Lucía, ¿verdad?». «Sí», respondí, intentando no parecer frágil. «Encantada». «He oído hablar de ti», añadió Clara, y volvió a mirar a Miguel. «Supongo que todo lo bueno tarda un poco en llegar». No dijo más. Se despidió con un gesto elegante y se fue, dejando tras de sí un aroma a almizcle y algo que no supe nombrar. ¿Seguridad? ¿Historia no resuelta? ¿Despedida no dicha? Caminamos en silencio hasta la salida. Miguel no soltó mi mano, pero su mente estaba lejos. Y eso dolía más que una mentira. ¿Sigues sintiendo algo por ella?, pregunté cuando llegamos a la calle. Él se detuvo, me miró a los ojos, no mintió. «No lo sé». Una frase simple, pero afilada como una cuchilla. «¿Cómo que no lo sabes? Fue alguien importante, muy». Me hizo polvo, y a veces, cuando la veo, siento cosas. No amor, no deseo, pero cosas. ¿Y yo qué soy entonces? Eres la mujer con la que quiero escribir algo nuevo, pero no puedo fingir que no vengo roto. Me aparté un paso. Necesitaba espacio para que el aire me llegara a los pulmones. No era lo que quería oír, pero era verdad. Y la verdad, aunque duele, es mejor que un silencio con fecha de vencimiento. «Yo también vengo rota», dije al fin. «Y tú no me has pedido que te dé todas mis piezas, solo que me deje armar contigo algo distinto». «Exacto. Entonces te pido lo mismo». Miguel asintió, se acercó. Me abrazó sin urgencia. Y sus labios, en mi oído, susurraron: «No te prometo no mirar atrás, pero sí caminar contigo hacia adelante». Esa noche, hicimos el amor como si el pasado nos mirara desde una esquina, como si cada caricia dijera: «Aquí, ahora, tú y yo, aunque haya fantasmas, aunque haya cicatrices, aquí, estamos vivos». Y por primera vez sentí que amar a alguien también era aprender a convivir con las huellas de lo que amó antes, porque el amor no se construye en la pureza, se construye en la valentía. Era sábado por la tarde y había salido sola. Miguel tenía una reunión con antiguos colegas y yo necesitaba caminar. A veces, después de tanto amor, también se necesita aire. Ese aire frío que te recuerda que sigues viva, no solo por lo que sientes, sino por lo que eliges cargar y sostener. Caminé por el casco antiguo, con el bolso cruzado, el abrigo abierto, los pasos lentos pero firmes. Entré en una librería de segunda mano. Me perdí entre estanterías, entre páginas que olían a otras manos, a otras vidas. Y ahí, entre libros de poesía y novelas de mujeres que habían huido alguna vez, la escuché. «Vaya, Lucía, no esperaba encontrarte entre palabras. Pensé que ahora solo te movías entre cuerpos ajenos». Me giré. Frente a mí, Inés, amiga íntima de Javier, de las que te dan 2 besos y luego te apuñalan con una sonrisa, de las que siempre supieron mejor que tú lo que te convenía. Vestía elegante, como siempre, con un fular que parecía más caro que todo mi bolso. Y en sus ojos no había compasión, solo juicio. «Hola, Inés», respondí, serena. «Qué gusto que aún tengas tiempo para mí». «¿Tiempo? Me lo robas tú cada vez que veo a Javier roto. ¿Sabes lo que me costó convencerlo de que no te llamara borracho hace 2 noches?
¿Sabes la cara que pone cuando habla de ti y del otro? Respiré hondo. No me moví. El libro que tenía en la mano, una antología de Sylvia Plath, se volvió de pronto un escudo entre mis dedos. Javier merece a alguien que no lo ame por pena. Yo fui esa persona durante mucho tiempo. Y eso es peor que traicionar con otro cuerpo. Es traicionar con la ausencia. ¿Y lo dices tan tranquila? Numberlaw, digo con años de silencio encima. Lo digo con la voz de alguien que dejó de ser feliz sin saber cuándo. Inés se acercó, muy cerca. Su aliento olía a menta amarga. Tú no eres una víctima, Lucía. Eres una mujer que lo tuvo todo, y lo tiró por una aventura de ego. Tienes razón, no soy víctima, soy mujer. Y tomé una decisión. Si eso te incomoda, habla contigo misma, no conmigo. Salí de la librería con las piernas temblando, no por miedo, sino por la violencia invisible que dejan las palabras lanzadas con filo. Caminé hasta el río, me senté en un banco. Llamé a Miguel. ¿Estás bien?, preguntó al escuchar mi voz. Sí, solo quería escuchar a alguien que no intente explicarme cómo debería vivir. Entonces escucha esto. Te amo, Lucía, y te elijo, con todo el ruido, con todos los que no entienden, con todo lo que aún tienes por sanar. Lloré en silencio, no por tristeza, sino porque por fin alguien pronunciaba mi nombre no como condena, sino como destino. Volví a casa de Miguel esa noche. No hablamos mucho, pero hicimos el amor como si cada caricia fuera una disculpa que no teníamos que dar, como si el mundo entero nos dijera no, y nosotros respondiéramos con gemidos. Y al final, en la oscuridad, él me abrazó por la espalda y dijo: «Hay guerras que se ganan sin disparar, solo resistiendo». Y yo, en su pecho, supe que esa era la mía. La propuesta llegó un jueves, justo cuando yo salía de la ducha, y la toalla aún me abrazaba los muslos con esa humedad tibia que no se seca de inmediato. Miguel me esperaba en la cocina, preparando café con esa calma que le era tan natural, como si el tiempo en su casa tuviera otro ritmo. Yo me acerqué, mojando el suelo a cada paso. Y entonces, sin preámbulos, dijo: «Este fin de semana quiero que nos vayamos». «¿A dónde?» «No importa, lejos. Donde nadie sepa quién eres, ni quién soy. Donde podamos tocarnos sin escondernos. Y dormir sin miedo a que alguien piense que estamos haciendo algo mal». Lo miré, y en sus ojos no había capricho. Había necesidad. Asentí. «Dime la hora, y lo que debo llevar». Double asterisk. El viernes, a las 5 de la tarde, salimos de Valencia en su coche, rumbo al norte, ventanas abajo, música suave, mi pelo al viento, y su mano en mi muslo, como una promesa sin palabras. Llegamos a un pueblo pequeño cerca de la montaña, con calles de piedra y faroles antiguos. El aire era más limpio, más frío, más libre. Había reservado una casa rural, techos de madera, chimenea, sábanas gruesas y una vista que parecía sacada de un poema. Cuando cerró la puerta tras nosotros, me miró como si fuera la primera vez que me veía desnuda. «Quiero que este fin de semana no seas la mujer que escapó de algo. Quiero que seas la mujer que eligió quedarse». No respondí, me desnudé despacio, sin provocación, sin juego, solo para él, solo para que viera que no tenía más armadura. Esa noche, cenamos a la luz de las velas, vino tinto, pan caliente, queso curado, y una conversación que fluyó como si ya no quedara nada por esconder. Me habló de su infancia, de su madre enferma, de cómo el amor lo asustó durante años. Yo le conté cómo a los 35 sentí que mi cuerpo se volvió invisible, que Javier me tocaba por costumbre, que yo gemía para no incomodar. Miguel se levantó, se acercó por detrás, me besó el cuello y susurró: «Quiero que aquí tu cuerpo sea palabra, no deber». Hicimos el amor frente a la chimenea, con mantas en el suelo y fuego en la piel. Me penetró lento, con la mirada fija en la mía, mis piernas alrededor de su cintura, mis pechos rozando su pecho, sus caderas moviéndose como quien memoriza, como quien se aprende el mapa de alguien sin querer olvidarlo nunca. Y cuando llegué al orgasmo, grité, no por placer, por liberación, porque por fin no me pertenecía a nadie, solo a mí. Al día siguiente caminamos por el bosque, sus dedos entrelazados con los míos, el sol filtrándose entre ramas.
y una paz tan honda que dolía. Nos bañamos desnudos en un río frío, reímos como adolescentes. Me subió en sus hombros. Le rocié agua en la cara. Nos besamos con el cuerpo entumecido, pero el alma despierta. Por la tarde, me leyó en voz alta un poema. Yo me dormí en su pecho y soñé, por primera vez en mucho tiempo, que era feliz sin permiso. La última noche frente a la chimenea, él me tomó la mano y dijo: «Esto que tenemos no es perfecto, pero es real. ¿Lo quieres?» Y yo, con los ojos llenos de fuego y los labios secos de tanto decir sí sin decirlo, respondí: «Sí, lo quiero, a ti, así, con tu historia, con la mía, con lo que aún no sabemos decir». Dormimos abrazados, y al amanecer, antes de irnos, me miró como si el mundo aún estuviera por inventarse. Y en ese instante, yo también lo creí. Volver a Valencia después de aquel fin de semana fue como despertar de un sueño demasiado hermoso. Todo tenía bordes, ruidos, urgencias. La ciudad se movía rápido, como si no supiera que yo había estado suspendida entre ramas, besos, fuego y palabras que me hacían temblar más que cualquier caricia. Llegamos al piso de Miguel al anochecer. Dejamos las maletas en la entrada, nos miramos y supimos, sin decirlo, que algo había cambiado, no en nosotros, sino alrededor de nosotros. El amor, cuando se asienta, deja de doler, pero empieza a pesar, porque el mundo, ese que nos rodea con normas, opiniones, viejos vínculos, empieza a notarlo. Al día siguiente recibí un mensaje de Javier: «Necesito verte, no para volver, solo para cerrar». Mi estómago se cerró como un puño, pero supe que era necesario. Tenía derecho a decir su último adiós mirándome a los ojos. Y yo tenía el deber de no huir. Nos citamos en una cafetería discreta. Yo llegué puntual. Él también. Llevaba un jersey azul marino, el mismo que solía ponerse en nuestras cenas de aniversario. Tenía ojeras y los ojos más claros que nunca, como si la tristeza los hubiera lavado. «Gracias por venir», dijo, y me sonrió sin ironía. «Gracias por pedírmelo con respeto». «No voy a rogarte nada», continuó. «Solo quiero entender, no cómo empezó todo, sino por qué no me lo dijiste antes. Porque no me atrevía ni a decírmelo a mí misma, porque temía destruirte, y también porque una parte de mí te seguía queriendo. Y ahora te respeto y te dejo libre». Javier bajó la mirada, tomó un sorbo de café y dijo, con voz casi rota: «Nunca quise tener la razón, solo quería ser tu lugar seguro. Y lo fuiste, pero yo necesitaba volar. Y tú eras una casa, yo ahora soy viento». Nos abrazamos, no con deseo, no con esperanza, con agradecimiento. Y cuando me alejé, no lloré. No porque no doliera, sino porque, por primera vez, dolía con dignidad. Esa misma tarde, mientras paseaba sola por el barrio de Ruzafa, me crucé con Teresa, amiga antigua, escritora, una de esas mujeres que te miran como si vieran el esqueleto de tus decisiones. «He seguido tu historia», dijo directa, no por chismes, sino porque me la contaron con asombro. Y yo la escuché con envidia. ¿Envidia? Sí, porque fuiste valiente, porque muchas queremos irnos, tocar otros cuerpos, decidir desde el deseo, pero no lo hacemos. Tú lo hiciste». No supe qué decir, pero ella continuó: «Deberías escribirlo, tu historia, no como confesión, sino como testimonio, de lo que pasa cuando una mujer dice sí a lo que siente, aunque todo el mundo le diga que es no». Me reí, creí que bromeaba. «Lo digo en serio», insistió. «Hazlo, y si no sabes cómo empezar, yo te ayudo». Esa noche, cuando se lo conté a Miguel, él se quedó en silencio, y luego dijo: «Tu historia merece ser contada, pero no como escándalo, sino como verdad, tu verdad. ¿Y si a nadie le importa? Entonces la habrás escrito para ti, y eso ya es suficiente». Me senté frente al portátil, abrí un documento en blanco y escribí: «Mi nombre es Lucía, y esta no es una historia de traición, es una historia de reencuentro, con otra piel, con otra mirada, conmigo misma». Esa noche hicimos el amor con las ventanas abiertas. El viento entraba, la ciudad sonaba, pero dentro solo estábamos nosotros. Y mientras él dormía, yo pensé que tal vez, después de todo,
Había nacido para contar cómo se sobrevive al amor y se aprende a amarlo de nuevo. Las palabras comenzaron a fluir al tercer día. Al principio, dudosas, temblorosas, como si cada letra fuera una herida mal cerrada que volvía a abrirse. Pero después, con una fuerza creciente, con una claridad casi salvaje, comenzaron a escribir mi historia. Me levantaba temprano. Miguel aún dormía, el cuerpo medio cubierto por la sábana, el pecho desnudo al aire de la ventana. Yo me sentaba en la pequeña mesa del comedor, con una taza de café y la piel erizada de la madrugada, y me sumergía en ese río de recuerdos que antes evitaba. Escribía sobre mí, sobre la mujer que dejó un matrimonio sin levantar la voz, sobre la Lucía que un día despertó y ya no quiso ser espejo de nadie, sobre el primer beso con Miguel, sobre la ropa que caía al suelo como piel vieja, sobre el temblor en las piernas al escuchar su voz, sobre las noches compartidas sin juicio, pero también escribía sobre la culpa, sobre Javier, sobre las preguntas sin respuesta, sobre las llamadas que no devolví, sobre las lágrimas que no mostré a nadie. Cada palabra era un espejo, y cada espejo, una liberación. Miguel me miraba con orgullo, me leía en voz alta a veces, se reía con mis descripciones, lloraba en silencio cuando narraba algo que sabía que me había dolido. «Estás escribiendo para muchas mujeres, aunque no lo sepas», decía, y yo asentía, porque por primera vez en mi vida sentía que mi voz no solo servía para pedir perdón o dar explicaciones, servía para decir «yo también». Una tarde, mientras Miguel cocinaba y yo corregía un capítulo, mi teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido, contesté sin pensar. «¿Lucía Torres?» «Sí, soy Sofía Delgado, del Hospital General. Llamo en nombre de Miguel Ramos». Mi cuerpo se congeló. El bolígrafo cayó de mi mano. Miguel estaba en la cocina, canturreando, vivo, tangible, y sin embargo... «¿Qué ocurre?» «Nos ha dado como contacto de emergencia. Tiene una cita médica la próxima semana que no ha confirmado. 3 recordatorios y un informe pendiente. Lo sentimos, no sabíamos que vivía con él». «¿Qué tipo de cita médica?» «Lo sentimos, señora. No podemos dar detalles sin autorización del paciente». Colgué. Miguel seguía en la cocina. Había servido el arroz. Había puesto vino. Me acerqué lentamente. Él me sonrió. «¿Qué pasa? ¿Tienes algo que contarme?» Su sonrisa se deshizo. Sus ojos se clavaron en los míos con un reflejo que nunca había visto. Culpa. «No es grave», dijo bajando la mirada. «Entonces dímelo». Guardó silencio. Se pasó la mano por el cuello. Suspiró. «Hace unos meses me detectaron un pequeño nódulo en el pulmón izquierdo. No parece maligno, pero hay que controlarlo. No quería preocupar a nadie. No quería preocupar a ti. ¿Y si sí lo es? Entonces lo afrontaré. Pero no voy a vivir con miedo cada día». No lloré. No grité. Me senté. Y lo miré. Largo. Como se mira a alguien que podría desaparecer. ¿Y no pensaste que tenía derecho a saberlo? Pensé que tenías derecho a ser feliz, aunque yo no pudiera garantizarte el futuro. Yo no te elegí por tu salud, te elegí por tu voz, por tus manos, por tu forma de mirarme, y por eso mismo intenté protegerte. Esa noche no hicimos el amor. Nos acostamos abrazados, yo con la cabeza en su pecho, él con sus labios en mi frente, y un silencio lleno de preguntas que aún no sabíamos cómo responder. Pero en medio de todo, supe algo que me estremeció. Lo que sentía por él ya no era deseo, era amor, de ese que no huye con el miedo, de ese que se queda incluso cuando el cuerpo tiembla. Y al día siguiente, escribí la frase que daría inicio a un nuevo capítulo en mi libro. Hay amores que no vienen a salvarnos, vienen a mostrarnos quiénes somos cuando dejamos de escondernos. El hospital olía a desinfectante y a tiempo suspendido. Ese olor peculiar que mezcla miedo con resignación, como si cada rincón guardara secretos que nadie se atreve a nombrar. Miguel iba a mi lado, con paso firme, pero yo podía sentir su tensión. No por lo que pudiera pasar, sino por tenerme allí, por haber dejado al descubierto una parte de su vida que no podía controlar. Me había pedido que no hiciera preguntas, pero yo no podía evitar mirar sus manos, tan grandes y tan temblorosas al mismo tiempo.
mientras rellenaba los formularios con letra perfecta. ¿Estás seguro de que quieres que entre contigo?, le pregunté. Más que nunca. La consulta era pequeña, una mesa metálica, un ordenador encendido y una doctora joven con una expresión serena pero directa. Miguel, gracias por venir y gracias por venir acompañado. Eso siempre ayuda. Me presentó como su pareja, no su amiga, no su acompañante, no alguien que me apoya. Y ese detalle, ese pequeño gesto, me desarmó por dentro. La doctora fue clara. El nódulo no ha crecido en los últimos 3 meses, pero sigue ahí. Queremos hacer una biopsia para descartar definitivamente malignidad. ¿Y eso cuándo será?, pregunté yo, sin pensar. La semana que viene. Es ambulatoria. Un pinchazo guiado por imagen. Riesgos mínimos, pero no inexistentes. Miguel no reaccionó, solo asentía. Yo, en cambio, sentía que el corazón me golpeaba las costillas. ¿Y si es malo? La doctora me miró con ternura profesional. Entonces lo sabremos pronto y podremos actuar, pero no vamos a especular. Ahora mismo no hay diagnóstico, solo precaución. Salimos del hospital en silencio. Valencia nos recibía con sol, pero el aire se sentía distinto. Caminamos hasta una cafetería, nos sentamos. Y cuando llegó el camarero, Miguel pidió vino. Yo, agua. Tenía razón, dije al fin. Esto no es grave, pero tampoco es nada. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer si el resultado es malo? Luchar. Pero no por mí, por esto que tenemos. ¿Y qué quieres que haga yo? Me miró. Sus ojos eran de una claridad que me rompía. Lo que quieras. Puedes irte, puedes quedarte, puedes enfadarte o puedes llorar. Solo quiero una cosa, Miguel. ¿Cuál? Estar contigo en todo. No solo en el sexo, no solo en las risas, no solo en los fines de semana mágicos. En esto también. En lo feo, en lo incierto. Miguel me tomó la mano, la besó y murmuró: entonces ahora sí, Lucía, ahora sí estamos construyendo algo real. Esa noche en casa no hicimos el amor, pero fue la noche más íntima de todas. Nos desnudamos igual, pero no nos tocamos. Nos abrazamos y nos dijimos todo sin decirlo. Y cuando me dormí, con su aliento en mi cuello, pensé que el amor, el verdadero, no se trata de lo que sentimos cuando todo es fácil, sino de lo que somos capaces de sostener cuando todo tiembla. El resultado llegó un jueves por la mañana, como llegan las noticias que cambian el ritmo de la sangre. Sin avisar, sin ceremonia, con un tono neutro que intenta disfrazar su peso real. Miguel estaba en la ducha cuando sonó el teléfono. Yo contesté. Reconocí la voz de la doctora al instante. «Lucía, ¿puedo hablar con él? ¿Está ocupado? ¿Ha llegado el resultado?» «Sí. Y es benigno. ¿Todo está bien?» Me quedé en silencio, no por duda, sino porque las lágrimas ya me corrían por las mejillas sin ruido. «¿Lucía?» «Gracias», dije con la voz temblando. «Gracias por llamarnos». Colgué. Entré al baño. Miguel se estaba secando el torso con una toalla. Su cuerpo aún húmedo, su mirada inquisitiva al verme llorar. «¿Qué ha pasado?» «Nada», dije acercándome. «Todo está bien. El nódulo es benigno». Se quedó quieto, como si las palabras tardaran en llegarle al corazón, y luego, solo luego, me abrazó. Fuerte, largo, con esa clase de abrazo que no se da por miedo, sino por amor puro, pleno, agradecido. Celebramos sin alboroto, compramos vino, hicimos pasta, bailamos descalzos en el salón mientras sonaba un viejo bolero, y después hicimos el amor como si cada centímetro de piel fuera un reencuentro. Él dentro de mí, yo alrededor de él, como si el placer fuera una forma de rezar. Y cuando terminamos, me quedé sobre su pecho, escuchando su corazón, pensando que si el amor tuviera sonido, sería ese, el de un corazón venciendo el miedo. Una semana después salió mi libro. Se llamaba Lucía sin permiso. La primera presentación fue en una librería pequeña del centro. Miguel estaba allí, en primera fila. Junto a él, Marta. Y también Teresa, la que me había dicho una vez que lo escribiera. Incluso Claudia vino. Sí, esa Claudia. Y me miró con una mezcla de respeto y pudor. Leí fragmentos del libro. Uno hablaba de cómo fue mirar a otro hombre por primera vez. Otro, de cómo se llora en la ducha para que nadie escuche. Y otro, de cómo el deseo puede convertirse en salvación si deja de ser secreto. El público aplaudió. Algunos lloraron. Una mujer se acercó al final,
me abrazó sin decir palabra y se fue. Esa noche, Miguel y yo caminamos por la ciudad, sin rumbo, sin plan, solo con la certeza de que habíamos sobrevivido a todo. Nos sentamos en un banco. El aire olía a jazmín y yo dije, no sé qué viene después. Yo tampoco, respondió. Pero si lo caminamos juntos, me da igual. ¿Y si no hay más libros? ¿Y si nos aburrimos? ¿Y si un día me miras y ya no ves lo que ves ahora? Entonces escribiré nuevas páginas contigo, aunque tengamos que tachar algunas, aunque haya partes confusas. Nos besamos, suave, con lentitud, como si el mundo se acabara esa noche y nosotros quisiéramos decirle que no. La vida no volvió a ser perfecta, pero fue nuestra, y cada mañana, al despertar, sabía que no me había equivocado, porque amar no es no fallar, es seguir eligiendo, aunque tiemble todo, y yo lo elegí, y me elegí, por fin. Esta no fue una historia de infidelidad, fue una historia de valentía, de una mujer que se atrevió a decir «ya no puedo más» y a buscar, en su piel y en su silencio, la verdad que llevaba demasiado tiempo callando. Lucía no fue perfecta. Se equivocó, mintió, huyó, pero también eligió. Miró de frente las consecuencias. Amó con el cuerpo, pero también con el alma. Y sobre todo, aprendió a amarse a sí misma. Su historia es la de muchas. Mujeres que viven atrapadas en roles que ya no les pertenecen, que sienten culpa por desear más, que aman fuera de las reglas, fuera del miedo, fuera de lo que se espera de ellas. Porque a veces, el único camino hacia la luz es atravesar la oscuridad del deseo. Y la única salvación es la elección honesta. Si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte al canal para escuchar más relatos reales, sensuales y llenos de emoción. Relatos de mujeres que sienten, se equivocan, eligen y aman, como tú. Déjame un comentario con lo que esta historia despertó en ti. Y recuerda, la verdad de una mujer nunca es vergonzosa. Solo necesita ser escuchada. Nos encontramos pronto, con una nueva historia, igual de intensa, igual de humana,